¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bueno, ya estamos otra vez con las cápsulas de historia. Bien cargadas. Pati Guerra. Hola. Y ahora pues tenemos de invitada a Isabel Revuelta. Ella es historiadora y nos vamos a hablar de un tema también, híjole, interesante. Marina Malintzin, mal llamada Malinche, ahorita nos explicará. Bueno, vamos a ver un poquito quién es Isabel. Gracias, te agradecemos. Buen día. Al contrario, muchísimas gracias. No me puedo imaginar mejor plan. Un buen café, el maravilloso centro histórico y seguir hablando de nuestra historia. Entonces, muchísimas gracias por invitarme a esta callejoneada. Gracias a ti por tu tiempo. Oye, les platico que Isabel es internacionalista, investigadora e historiadora del arte, especialista en historia de México. Ha colaborado en instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, ahora Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, SIMBA, y el Auditorio Nacional, difundiendo el patrimonio cultural, las artes y la historia de nuestro país. Es catedrática de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, conferencista y autora de ensayos sobre muy diversos temas de investigación histórica y de divulgación cultural, como la iconografía de los timbres mexicanos en 2003, México 200 años, la patria en construcción, coautora en el 2010, y Centurias de historia en los viñedos mexicanos, entre otros. Narra historias y desmiente algunas otras en el programa de televisión El ADN de la historia de ADN 40, y es autora del libro que es fantástico, Hijas de la Historia del Planeta, que es muy recomendable si quieren conocer desmitificada la historia de las mujeres que forjaron la patria mexicana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y aparte también estás en Canal 22. No, estoy en TV UNAM. TV UNAM. TV UNAM, les comparto, ya mucha gente conoce que este libro tiene la versión televisiva en 10 programas, estas 10 mujeres, con 10 especialistas que me hicieron favor de charlar conmigo sobre estas mujeres y quitar esos velos y esos mitos y esa pátina, o a veces el almíbar de las mujeres en nuestra historia, en TV UNAM. Que eso es de lo que estamos como llenos y tratando de hacerles ver, ¿no? Una visión más objetiva, ¿no? Sí, Más porque a veces contextualizada. romantizamos la historia, la acomodamos. Sí, la hacemos maniquea de buenos y malos, y entonces algunos pobres los condenan a la ignominia, como la Malinche, ¿no? Exacto. Que es el caso del que vamos a platicar un poquito quién era Malintzin y por qué también este nombre, porque en realidad, pues bueno, no se saben muchas cosas de ella, aparte, ¿no? Ni cuándo nació, si en 1500, 1502, 1504, cuándo murió, dónde está, muchísimas cosas. Es una mujer fundacional en nuestra historia. Uno de los motivos por los cuales empecé con ella esta aventura que es Hijas de la Historia, y digo aventura porque ya estoy terminando el segundo volumen, otras 10 hijas de la historia, porque al principio, cuando quería yo hablar de mujeres, pues hay muchas, muchísimas, es obvio. Hay una investigadora francesa que habla que la deuda historiográfica de las mujeres viene desde la prehistoria, y su tesis es que el hombre prehistórico es también una mujer, ¿no? Aquí mismo la mujer, el hombre de Temexpan es una mujer que se sentó un mamut en ella y estaba en la cacería también. Pero ¿qué es lo que yo quería con este libro? Se iban a conmemorar los 500 años de la fundación de nosotros, que somos la influencia de dos culturas que a su vez eran influenciadas por otras tantas, y bueno, eso es lo que es la fundación de lo que somos. Marina, doña Marina, está en el corazón de esa fundación, y bueno, fue la primera de esas mujeres que yo quería hablar para desmitificar muchas cosas de ella. La mal llamada Malinche del siglo XIX, ¡ay, qué malinchista eres! Y hablar de un adjetivo condenando a una mujer que es parte de nuestra historia, es nuestra ancestra. Completamente injusto, porque habla justamente de ese mundo que a ella le toca vivir, al cual se adhiere, el cual comprende, que nosotros no, y protagoniza de una manera brillante. Y ella no le debía nada a nadie, No. O sea, no le debía ningún a nadie, porque todo el mundo la trató mal, ¿no? Mira, da mucha tentación
tentación, esa es la palabra, meternos en la historia y acomodarla como nos gusta. No es privativo de estados y gobiernos actuales, ni de nuestro país tampoco. Es algo que siempre ha sido tentación a lo largo de los siglos. Entonces, los historiadores, dentro de esta objetiva subjetividad, porque no puedes quitar tu mente de visitar estos procesos, hay que tratar de no meter el presentismo. Ella era una mujer que vivía las circunstancias justamente de lo que le tocaba en ese momento, y en ese momento era un imperio con todas sus letras, un imperio con todas sus, te digo, lo podemos ver desde ojos actuales, pero era como funcionaba el mundo, un mundo que funcionó así durante siglos, y que la posición de las mujeres en ese momento era, bueno, lo peor que podía haber en la sociedad. Y sin embargo ella se adaptó. Me encanta esa palabra porque se adapta Resiliente. a eso. Ahora le llamamos resiliente, ¿no? resiliente, que eso es lo que pasa, yo creo que el primer punto, el contexto, descontextualizar cada época, ¿no? Porque lo contamos a la época en la que vamos viviendo. Como tú dices, hacerlo al presente y es completamente injusto. Y llamarla a una mujer fuera de tiempo, de su... O que sea, traidora, no, porque, ¿no? exacto, Traidora que traicionó en realidad, porque ni siquiera existía como tal. Sin duda, porque además, bueno, ella como otras miles de mujeres durante 200 años, y si nos vamos más para atrás en toda la época prehispánica, efectivamente no tenía esa posición que ahora queremos darle, ¿no? Bueno, primero que nada, antes de haber puesto ojos en Hernán Cortés o ningún otro español, ella había sido vendida 2 veces como esclava. Exacto. A lo que nosotros llamamos quizá empecemos. Ella nace a principios de 1500, para no decir... 1502 es cerca, es la más, digamos, acertada o la que manejan más investigadores. Y tenía un papá y una mamá, pero el papá muere, ¿no? Exactamente, entonces hay que entender la sociedad prehispánica, la sociedad mexica, porque los mexicas eran quienes repartían el queso en ese momento, era una sociedad... Ya sé lo que hoy sería Veracruz también. Sí, exactamente. Una cultura originaria a la que ella pertenecía, que se llama Popolutla. Popolutla, también hay variantes. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que su cultura, su idioma, su pertenencia, sí, compartían el náhuatl, pero no era mexica. Sí, porque ella nace en Veracruz, en una población muy pequeñita, perteneciente a este imperio mexica. Un imperio tremendo, hegemónico, absolutamente, pues los tenía sobajados a todos estos pueblos. Ella pertenecía a una cultura originaria, popoluca, y hablaba otro idioma. Y sin embargo, al ser conquistados por los mexicas, pues tienen que aprender el idioma de los mexicas y tienen que rendir tributo. Tributo, pero no pensemos lo de, ay, sus dioses. No, con la vida y con dinero, con productos. Con bienes, ¿no? Exactamente. Toneladas de bienes, toneladas de textiles, toneladas de alimentos. Y en este caso, como bien dices, Arturo, ella queda huérfana de padre, y en esta sociedad prehispánica las hijas estaban vulnerables a más no poder. La madre vuelve a casarse para buscar una nueva pareja, y los hijos de esa nueva pareja serán preponderantes, lo que a ella la hace sujeto de ser tributaria, la pueden dar en tributo, y es la primera que va a salir para dar tributo, y entonces es vendida a unos comerciantes que la harán llegar al área maya, chontal, como si fuera un cesto, como si fuera cualquier otro objeto. O sea, primera forma en la que ella no le debe nada ni a su familia. Ni a su familia. No traiciona a nadie. Después las crónicas de los españoles, ya archivo brincado, cuando ella regresa a ver a la madre, cuando regresa a la población, Lo que narra Bernal, lo que narra la madre es súper conmovedor. Qué buena mujer. Pero lo que ella debió haber sentido por la importancia que le dan en esos momentos. Ella como la Valencia. Porque además Tlatuani significa el que habla, tiene la palabra. Y en todas las representaciones que encontramos de Malintzin, la vemos con la palabra. Es una cosa que ella conquistó
esto y que se adaptó. Cortés, siempre a la parte Cortés es preponderante su figura. Exacto, mira, nos da ronchas porque todos creemos que éramos todos mexicas, pero entonces los tlaxcaltecas, Claro. y los cholultecas, y la cultura de la que proviene Malinche, ¿no? Es parte Sí, de sí, ignorancia, sí. enorme, Esa ignorancia. manipulación. Absolutamente, son historias maniqueas, que nos desdibujan nuestro propio pasado. Entonces esta joven, esta mujer, como miles, y no nada más en el territorio prehispánico, en el mundo, ¿qué es lo que hacía? En el primer momento que se terminaba una batalla y se encontraban en el momento de hacer la paz, matrimonios, daban a las mujeres en cualquier cultura, en cualquier tema, en cualquier tiempo. Eso es lo que hicieron aquí, la regalan. Y después de una batalla, ya Hernán Cortés, cuando llega al territorio, llega al continente, ella es regalada como un botín, cualquier otra cultura, junto con otras 20 mujeres cuando Eso sí, las bautizaron antes de violarlas. las bautizaron. Eso sí. Las bautizaron. Eso sí. Fíjate, otro término que Sí. voy a poner en duda. Pero yo no digo que se amaron, tampoco digo que las violaron, Exacto. porque es a lo que voy. Era un uso Buenos días. común. Yo no digo que no haya quedaron existido. como objeto. Pero No es que se haya casado Cortés con No, pero es que Portocarrero con no. ella. O pensar que el cacique de Pochontán se casó con una de ellas, o pensar que le preguntaba, amor voluntario. mío, ¿tienes ganas de que en este momento Claro, que ella sea voluntaria. Lo que pasa es que también dentro de ese mismo contexto, pues la mujer, ¿sabes? Gracias. No era tomada en cuenta, no era parte. O sea, gracias. Era una costumbre, eso sí. Exacto, Exacto. era una costumbre. Entonces, bueno, te digo, yo estoy segura que hubo, como en todas las conquistas, violencia desatada, atroz, injustificada. Pero forma parte de ese pasado y forma parte de lo que sucedía en esa época. Entonces te digo, tampoco es que las comerciantes mayas chontales la hayan tratado como una mujer actual, ¿no? Porque eso es lo que creemos, que es el México actual y llegaron unos extranjeros y esta mujer les dio todo, las llaves del imperio y les dijo, perdónenme, pero es una versión ingenua y absurda. Exacto. Entonces intentamos la posición en la que ella estaba. Y hay una reciente investigación de una antropóloga, Camila Townsend, que se ha dedicado a buscar el personaje desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de las sociedades, entender esas sociedades a las que ella pertenece. Y que no se haya quedado callada es lo que la hace extraordinaria, porque no se entendía. ¿No? Decía, ustedes imagínense que Cortés llega, bueno, ya somete al cacique de Pochontán y quiere avanzar hacia lo más importante que había escuchado desde hacía muchos años, el magnífico imperio que quería conquistar. México Tenochtitlan. Y cuando llegan los emisarios de Sumachocoyotzin a invitarlos a que se fueran, ella entiende muy bien que eso, primero, eso no iba a suceder. Ella ya tenía carrera en este tema de las Ya lo conocía. y de los imperios. Exacto. Y entendió bien porque Camila Townsend pone en el debate, y me parece muy pertinente. Para poder conquistar un pueblo de regreso, tú tienes que ir a su centro, Claro. donde está su gobierno, donde están sus dioses, donde está su hegemonía. ¿Cómo iban a ir los pueblos prehispánicos del otro lado del mar si ellos venían? No había manera de llegar a ese centro del mundo. Entonces era inminente la conquista, la fuerza que tenían unos en contra de otros, y simplemente entendió que se adhería a una nueva ley, a un nuevo orden, siendo políglota. Exacto. Le dice a Jerónimo de Aguilar, pues es que tú no entiendes, porque lo que están hablando no es maya, lo que están hablando es náhuatl. Y yo sí lo entiendo y no me quedo callada y lo traduzco. Exacto. Y aparte lo fue llevando pues, a Cortés para llegar a la Gran Tenochtitlan, unir, por ejemplo, a los tlaxcaltecas, totonacas. O sea, ella también pues forma parte importante porque le pensó, o sea, conocía a Moctezuma, cómo le llegó, o sea,
hay que realidad, conquistar primero esto y luego... el único referente que ella tenía de México Tenochtitlan o de Moctezuma es que era el ser más omnipotente que pudiera existir. No lo podía ni ver. Yo no creo que ella, yo no creo que ella hubiera soñado siquiera que algún día iba a estar primero en México Tenochtitlan, porque ella ya estaba muy lejos en el mundo maya, formaba parte también de los intercambios con este imperio mexica, pero el que ella haya llegado, y como dices Arturo, fue haciendo análisis, pero volvamos a lo mismo, no para traicionarnos, no somos mexicas, no somos tlaxcaltecas. No era México y no estaban unidos, o sea, no era un territorio, eran varios. Era un proceso, entonces, ¿por qué no sacamos a una mujer del altiplano que en 1325, ¿por qué llegaron los aztecas? Y los aztecas venían de Aztlán, tenían otra cultura, y con la sangre y la imposición y los tributos sometieron a los 200 años de esta historia que estamos contando. Exacto. De Malintzin. Entonces, dejemos de rasgarnos las vestiduras y comprendamos el tamaño que tiene esta mujer fundacional de nuestra historia. Aparte porque también ya con esta, pues lo que tenía ella en la cabeza, de que Moctezuma les hacía pagar tributo y que eran sometidos, pueblos sometidos. Entonces también un poquito como con ese hartazgo, ¿no? De, pues sí, los vamos enemigos de mis enemigos son mis amigos, y así fue la conquista. Así fue la conquista. Y les voy a adelantar un poquito del siguiente libro porque hay un personaje que también convive con Malintzin y ella es la hija de Xicotencatl. La hija de Isabel, no, Isabel es otra, no, es una tercera de Irene, sí, es tlaxcalteca. Claro, Xicotencatl el viejo, porque el joven sí, de alguna guerrero, ¿no? De alguna manera no, y resiste a los españoles, pero lo que pasa con los tlaxcaltecas es muy interesante y poco sabemos de su historia, poco sabemos que, por ejemplo, sí, para abrir boca, porque no quiero revelar nada del siguiente libro, desconocemos incluso el zarape de Saltillo, es de Saltillo, es de tradición tlaxcalteca. Españoles y tlaxcaltecas unidos tras la conquista conquistaron tierras, a eso que le llamaban la Gran Chichimeca, que eran otros pueblos, fundan Saltillo. ¿Y por qué usaban esos textiles tan ásperos pero tan llenos de arte y demás? Porque habían sufrido un embargo tipo el de Cuba. Ellos no podían utilizar el algodón, ellos no podían utilizar sal, todo lo que tenían y producían se lo tenían que dar a los aztecas. En algunas crónicas le preguntan a Cortés, le preguntan a Cortés a Moctezuma, ¿por qué tienes así al pueblo tlaxcalteca? Para que mis jóvenes guerreros entrenen. O sea, los odiaban, pero con odio jarocho. Es una cosa. Después de estas guerrillas tuvieron muchas preventas, ¿no? Con los españoles, fueron los que menos sufrieron. Sin duda, por esas alianzas. Y la cocina mexicana es gracias a esa unión de españoles con tlaxcaltecas, ¿no? Y muchas otras cosas que son este momento fundacional. Entonces, somos tlaxcaltecas, somos mexicas, somos españoles, somos moros españoles, somos católicos, Hasta godos, no podemos Sí. quiénes Somos la unión de hasta, todas esas. hasta romanos, no podemos evitar quiénes son. Absolutamente, unos llegaron después que los otros. No podemos pasar por alto los actos de crueldad y eso en la vida lo voy a justificar. Que, más sin embargo, como igual para romantizar la historia, es el inicio del mestizaje, ¿no? Pero como bandera, porque pues eso ya existía mucho. O sea, el hijo entre Cortés y Malintzin, Claro, los Martín, hijos de Gonzalo Guerrero. y estos españoles que ya existían antes en la zona maya, o sea, ahí ya sabía la mestizaje. Y bueno, que me están haciendo ojitos estos Sí. chilaquiles. Bien, volvemos, yo creo que nos habíamos quedado un poquito en esta parte de Malintzin. Volvemos con el contexto. La mujer no es que, o sea, tenía otro valor totalmente, ¿no? O sea, incluso cuando se acerca a Malintzin a hacer la traducción con Moctezuma, que no la podía ver, no la podía ver a la cara. Malintzin bien atrevida, claro que ella dijo, ella como que sentía el valor que tenía ahí, ¿no? O sea, sin ella no iba a nada. Por supuesto, sintió, era el fin de los tiempos y ella estaba en el inicio de algo muy importante y muy trascendente. Primero, que su ser estuviera en México Tenochtitlan ha de haber sido algo fuera de su cabeza,
pero lo arropa y lo procesa a su favor. Y eso no lo podemos evitar. Era todo lo que había pasado, ¿no? Todo lo que había asesorado a esta facción apoyada por otros indígenas ajenos a ella, porque ella no era tlaxcalteca, pero entendió que estaba en un momento de alianzas y de guerra. Y en la guerra y en las alianzas, pues hay bandos. Oye, hasta se comenta, por ejemplo, sí hizo la traducción, pero también le ponía parte de ella, ¿no? O sea, interpreta. Ella se convierte en la lengua, ella se convierte en esa voz, la que hablaba, la que entendía, la que le decía. Porque además lee muy bien en Cholula. Es una de las partes que la puedes leer de una forma muy maniquea, decir, es que ella fue a decirles a los tlaxcaltecas y a los españoles, bueno, los tlaxcaltecas se quedaron fuera de Cholula, pero ella entendió muy bien lo que estaba sucediendo en esa sociedad prehispánica. No, ojo, esto es una trampa, una emboscada. Una emboscada. Ya llega a México Tenochtitlan en ese 8 de noviembre histórico, en donde se conocen Moctezuma y Cortés. El tamaño que ponen en esas representaciones de su papel, siempre juntito Cortés en todos los códices. Grande, incluso en algunos momentos con zapatos. Bueno, lo de la voz es increíble, ¿no? Le habla al que hay, sí, y lo ve de frente. Entonces, realmente creo que es una, digo, no quiero caer en el presentismo del cual les decía, pero de cierta forma es una diplomática, es una mujer que entiende diferentes culturas y se va adhiriendo. Luego dirían, bueno, ¿cuál fue el beneficio que tuvo? No llega ni a los 30 años de edad. No, exacto. Vive cosas brutales, pero también llega a vivir una vida pasible, llega a tener hijos, llega a tener un hombre que la quiere al final de todo esto. Bueno, no hagamos psicología de la historia, exacto, pero vive una vida tranquila finalmente. Cortés le cumple, ¿no? La casa bien, como... En ese mundo al que pertenecían, yo no sé si se amaban o no se amaban, probablemente había entre ellos una gran atracción y una gran, como hubo entre muchísimas otras parejas, porque tampoco nos rasguemos las vestiduras. A los españoles les encantaban las indígenas, y a las indígenas también les gustaron después los españoles. Y aparte era costumbre, como dices ahí con Malintzin, el servir con quien estuviera, ¿no? O sea, la primera vez, digo, antes de Cortés, ella fue regalada a Portocarrero, ¿no? Sí. Y ya vio a Cortés y dijo, no, a mí me sirve. Me lo mandan de misión, es imposible al pobre, ¿no? Claro. Todo, digo, me puedo reír, pero son estrategias de un grupo de hombres. Eso es sin duda lo que debemos de entender. Así Ese era el valor que tenía Malinche. Exacto. O sea, Cortés estaba dispuesto a perder uno de sus mejores hombres, ¿no? Así Al es. primer electo alcalde y demás. Exacto. Sí, Con porque tal no de era el tener hombre la más lengua. importante de la expedición. Pues se da cuenta la lengua. que era importante en el viejo mundo, en el mundo en el que venían, pero del que estaban actuando en ese momento era mucho más valiosa. Y siempre astuta, dicen, y se lee, ¿no? Entrometida, que también era otro significado de la palabra al actual, ¿no? Ella, resiliente y demás, pues también en cierta forma destituye al intérprete que era el principio de Cortés, ¿no? Y por eso también hay como una rencilla ahí con él. Con Jerónimo. Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar es un personaje complicado, es un personaje que queda varado en esta primera expedición, 7 años. Y su compañero de naufragio y de prisión, que era Gonzalo Guerrero, él se convierte en un hombre maya. Sí. Se casa, Tiene hijos y pelea contra Cortés y sus hombres del lado de los mayas. Pero Jerónimo no. Jerónimo es rescatado y Jerónimo, imagínenselo. Aparte era clérigo, ¿no? Entonces eso es Sí, importante. porque hay que entender sus cabezas y sus mundos. Entonces, él le parecía muy importante el trato que le estaba dando Cortés y la empresa que finalmente se iba a concluir. Entonces, después de esos 7 años, ellos vivían para esas aventuras. Eso era lo que les daba la auguría, la heráldica, el abrir los mundos. No se pueden descubrir océanos y tierras nuevas con nuestros valores actuales. Es otro mundo, era la época de los descubrimientos, de abrirse al mundo, y además te podías morir en el primer naufragio, y eran tan comunes que cuando se encuentra en ese valor
¿qué crees, mi chavo? Pues que no están hablando lo que tú puedes hablar. Ya finalmente la historia no tendrá mayor relevancia, porque ella era políglota. Insisto, ella decide hablar. Va aprendiendo, o sea, va aprendiendo y creo que es necesario para podernos entender que aprenda yo. Por supuesto, leyó Idioma. muy bien las señales de lo que estaba pasando. Por supuesto, era una mujer inteligente, Totalmente. capaz, desenvuelta, muchos adjetivos que le podemos poner ahora. No hagamos heroínas, No es porque es también alejarnos digamos, del personaje que fue. Real. Pero sí es una mujer que supo adaptarse de una manera increíble a los tiempos que estaban. Y conocía la problemática, que era también por eso era la interpretación que daba, ¿no? O sea, yo conocía hacia dónde iba Moctezuma, qué quería. Debe ser un personaje muy difícil de investigar, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes, aparte de Bernal? Está Bernal, Cortés la menciona una sola vez. En su después quinta la carta, segunda creo. vez. Y a mí me pareció muy interesante encontrarme, por ejemplo, toda la historia de Tlaxcala. Claro, la historia de Tlaxcala está escrita a posteriori, tras la conquista. Así que en el mismo momento que está sucediendo, ¿no? Porque el lienzo de Tlaxcala incluso es escrito ya cuando estaban los españoles aliados con los tlaxcaltecas. Pero también escuchamos de otra fuente importantísima que es Bernal, López de Góngora, no tanto porque más Que no la quería aparte, ¿no? Es como menciona la boda de que el marido se emborracha, ¿no? Sí, exacto. También tratándola de una manera despectiva. Pero insisto que las investigaciones que ha hecho esta mujer desde el punto de vista antropológico, ¿por qué es que apareció una mujer ahí? ¿Por qué es que funcionaba así? Entonces, eso que hace Camila, investigar de esa forma, es una de las fuentes que no se puede uno perder para entenderla. Por supuesto que siglo XIX vas a encontrar mucho escrito, mucho mito, la leyenda negra de la Malina. Primero no sabemos cómo se llamaba. Realmente no. Dicen que comienza este mito con parte de la independencia, ¿no? O sea, el crear este tipo de héroes y demás, y a ella, pues, Pues sí, es parte de esa identidad decir que era de México a través de los siglos. Un poco patriotera, ¿no? que entregó al país que cual no existía, a la nación, pues no existía porque estaba totalmente dividido, ¿no? O sea, hacer a crear esta mala fama de Malinche. Totalmente. Entonces, lo que pasa con esa historia delirante es que se le cargan todos los males. Además, aquí sí ya podemos hablar de dogma. Aquí sí ya podemos hablar del uso de la historia para hacer narrativas políticas, que eso es brutal. Es un mal. No debemos permitir que nuestra historia caiga en esas narrativas, porque entonces nos aleja absolutamente de lo que sí es nuestro y podemos entender y podemos comprender mujeres como, no nada más Marín, sino a Isabel Moctezuma. Es interesante. Estabas comentando al principio de esta entrevista. También, qué manera, yo a veces les digo a los alumnos, imagínense la película La Matriz, The Matrix. Se le cayó el mundo entero. Nacer hija del hombre más poderoso de ese imperio impresionante de kilómetros. Te casan con dos tíos, ¿no? Exacto. Y después, al con 5 final, españoles. una vida impresionante. ¿Qué es lo que supo hacer de Cuichpo? ¿Qué es lo que supo hacer Isabel Moctezuma? Y adherirse a algo importantísimo en su vida. La ley, la nueva ley, la legalidad española. Me están reconociendo mi linaje, me están dando tierras, soy encomendera, desde el día de hoy me convierto en una señora con estas tierras, con estos Liberaron a sus esclavos también. También, por supuesto. Es muy interesante. yo siento que ya un poquito era esa parte que la reconocieran, ¿no? O sea, que figurara, que la vieran hacia ella, ¿no? Ya no como la esclava, sino ya como persona. Por eso esta unión con Cortés, con los demás, y el que Cortés le haya dejado en buen lugar, bien casada.
Y son los tiempos, porque hay que comprender que el Estado prehispánico era absolutamente religioso, era una teocracia. Sí. Aquí nos volvemos a rasgar las vestiduras porque es que nos vinieron a imponer otro dios. Bueno, pues el altiplano no, el dios no era Huitzilopochtli ni el Quetzalcóatl que creían los aztecas, era otra cosa, ni Tlaloc, también impusieron su religión. Impusieron, es decir, se tienen que sacrificar miles de personas para que al día siguiente salve el sol. O sea, sí había sacrificios humanos en las culturas prehispánicas, pero no al volumen de esa nueva religión de los aztecas. Entonces, cuando llega una nueva religión, que es la religión católica, efectivamente no estoy justificando la violencia de ese choque para hacer una conquista. Lo que sí... Fue dolorosa como toda conquista. Y al final... Es un parto. Hay una... Terrible. Al final hay una cosa que es el convencimiento, que está en tu cabeza. Y la religión católica hizo una fusión importante y se convirtió en un sincretismo cultural, porque al sacrificado, ¿qué crees? Ya no va a ser tu pati. Sí, era un poquito Ya se sacrificó por tu. Sí. Y tampoco Los franciscanos, los agustinos, se están cumpliendo 500 años de la edad de los primeros frailes franciscanos, los 12 franciscanos. los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Claro, cuando le das a los católicos esta nueva religión, el cuerpo de Cristo es la antropofagia ritual. Exacto. Se amalgama de tal forma. Por eso podemos entender que Isabel Moctezuma es una nueva religión, o lo mismo Malinzi, en fin, también hubo convencimiento y eso no es un pecado aceptarlo, es un hecho. Es un hecho, nuestro pueblo es un pueblo profundamente católico y viene de ese momento de la conquista. Un poquito, volvemos a el amor que tuvo Cortés con Marina. Yo digo... Pasión, tal vez. No No sabemos. sabemos, pero nace Martín. No sabemos. Pero nace Nace Martín. Martín el mestizo. Nace Martín el Viejo, Martín Cortés el Viejo, Martín Cortés el Mestizo, y podemos entender que sí había un signo, que sí había un reconocimiento absoluto, porque si hoy en día muchos hombres no reconocen a sus hijos, el que él le haya dado en medio de esa sociedad, donde hijos fuera del matrimonio, Y que era como, bueno, por ahí dice que el hijo consentido, ¿no? los trata, a todos sus hijos los trata de igual manera. Vuelvo a la ley, con la misma tamaño ante la ley. Cuando muere Cortés, el testamento es equitativo para todos sus hijos e hijas. Pues ahí te das cuenta. A mí me gusta citar a Christian Duverger. Yo sé que muchísima gente habla ya de que está ya un poco en lo novelesco, pero no podemos evitar. Es maravilloso. Reflexionar y decir, efectivamente, realmente Cortés quería hacer un nuevo país, una nueva nación, y lo logra, lo hace, cosa que no le convenía a la corona española y por eso le quitan todo el poder. Pero si la madre de Cortés viene a México, muere, porque esto ya era lo bueno. Cortés muere también en este último viaje que iba a hacer a Nueva España, porque sí tenía esa visión de fundar algo más. Es nuestra vocación, esos son los personajes. Quitémosle el mito, quitémosle la leyenda, no son malos, no tienen colas de diablos, ni unos ni otros, ni son mejores que otros. Es la historia y es lo que es nuestro. Como decía Octavio Paz, ¿no? Tan hijos de la Malinche como de Cortés. Somos la amalgama de dos culturas. Esta también, mal llamada Malinche, esta palabra que siguió el malinchismo, que también fue después, por supuesto, ¿no? Decimonónica me decías, ¿no? Sí. Exacto. Nombrarnos así, o sea, con como aberración al extranjero, a lo autóctono, ¿no? Y querer más lo extranjero. Pero esa es la interpretación que le damos nosotros. Además es una interpretación trasnochada en dos formas, porque además nuevamente la mujer, Eva, Adán tan inocente, otra vez la mujer causa de todos los males. Las sirenas, las plebas, las malinches, ya está. Sí. Entonces, trasnochado en dos sentidos, ¿no? Entre pensar que las mujeres son el mal, los hombres son débiles,
Por Dios, quitemos ya esos velos y darle ese poder a una mujer que se adapta a la conquista, una mujer que muere antes de cumplir los 30 años y que sin duda está representada en nuestra historia, y recuperémosla así. Se le carga, imagínate que es tan absurdo que actualmente mucha gente todavía dice, es que somos como somos por la conquista. Ah, caray. Pasaron, primero 500 años, ¿no? y los 200 y pico de años que ya somos México independiente, creo que es nuestra responsabilidad ya. No fue linda el inicio, o sea, sin duda hubo mucho sufrimiento, hubo mucho derramamiento de sangre, no fue lindo, ya estuvo, porque además también ese siglo, Asimílalo, por Dios. Dice por ahí, ¿no? Ya supéralo. mexicanos al diván, al psicólogo, 300 años, más años de un virreinato que incluso un México independiente. Exacto. No se enseñan en la escuela, ni una semana le dedican al virreinato. Yo siempre, cuando vamos a algún lado a Chapultepec, con quien vaya, le digo, te doy 500 pesos ahorita si me dices 3 virreyes de la Nueva España. Exacto. Porque no te lo enseñan. No te enseñan también que esa forma como hablamos, lo que creemos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, proviene de Ahora sí lo que somos. de esos 300 años. Porque es ahí donde a finales del 18, del 19, finales del 18, principios del 19, ya éramos otra cosa, ya teníamos a varios. Pero de esa mezcla, de esos 300 años, que no estemos enojados con lo español, es un despropósito absoluto, es desconocer la mitad de lo que somos. La mitad, sí, a lo mejor un poquito más, porque no hablamos náhuatl. Tú pregúntales a los indigenistas, a ver, cuéntame del 1 al 3 en náhuatl. Seo Meyey, no saben, tan fácil como eso. Y no se puede negar, obviamente, esas grandes culturas y esas diferencias que tenemos de ese mundo prehispánico. Sin embargo, no es preponderar una y otra, además romantizar. Es cada quien su etapa, cada quien su importancia. Eran democráticos, No eran cierto. democráticos, No. eran limpios, no, tampoco, eran diferentes costumbres, sí, pero es esa leyenda muy barata de algo que no existe. Nosotros éramos buenos y nos trajeron lo malo. No, exacto. Eso es lo que... Trajeron la viruela. Ok. Más enfermedades y por Ya eso había tenemos lo otras que tenemos. enfermedades. Ya había otras Entonces, enfermedades. yo Y había creo- ya también pandemias. Sí, claro, por Sí. supuesto que sí. En el Museo de la Medicina te encuentras todas las enfermedades que tenían en el México prehispánico. Entonces, volviendo a nuestro personaje central, creo que es el emblema de lo mal que tenemos entendida nuestra historia. Entonces, para empezar a comprender nuestra historia, puede ser muy buen inicio comprender la vida de Marina. Les decía que su nombre no lo conocemos porque en el mundo prehispánico tu nombre era según las experiencias que ibas teniendo en la vida. No sabemos qué nombre le puso su familia. Y un poquito por esa lengua, por el idioma, difíciles de pronunciar para los españoles. Pero fíjate, yo creo más la teoría de que al ser bautizada como Marina, después la L no se podía pronunciar en el mundo prehispánico, entonces es Malina. Malina, Malintzin, Malinali. ¿no? Ahí fue donde... El sin es Pequeñita, ¿no? y en, digamos como es de cariño, como lo decimos. Sí, sí. Un poquito así como, ¿tú qué le entiendes? No sé, pues dile Malinche, dile Malinche, dile... Malinali. No se sabe, otros dicen que es por una flor, pero yo creo más que es por el uso del español, como se cambiaron tantas voces prehispánicas y se castellanizaron. Y luego otra vez ¿Sabes Cortés, de cómo murió? un poquito antes con María, la hija, porque también digo, hablamos de Martín, pero también de María, la hija. Sí, por supuesto. Una mujer también que ya vive ese virreinato, sus primeros años. La Ciudad de México es de esas ciudades en el mundo que son arqueológicas. Tiene capas. Claro. Y así como esas capas que se pueden ver ahora en el Templo Mayor, y puedes encontrar ese gran Zompantli, el güey Zompantli, el que ni siquiera vieron los españoles, podemos entender esas capas que debió haber tenido esa primera generación ya de novohispanos, porque eso es lo que eran, mexicanos novohispanos.
Y ella pertenece, la hija, imagínate nada más qué familia, qué personaje, qué momentos, vivir en esos primeros solares, en esa primera ciudad, una catedral que era una pequeña iglesia, ni De siquiera los imagínense. aguas, Sí, sí. que ella hacía la Con un mundo un tanto medieval, si me lo permites, en la traza. Todavía los españoles Salía. no eran tan renacentistas. Les costó un poco más de trabajo, pero lo que empezamos a ver con estas vidas es el arranque del ombligo, del corazón de nuestro país en el día. Imaginémoslas caminando por ese centro histórico. Es impresionante. Aparte dicen siempre caminando, nunca en caballo, porque no hace subir el caballo. No. Ella siempre caminando. Claro, pero además te voy a decir, ha de ser impresionante, bueno, lo es cuando ves las ruinas del Templo Mayor, pero no por eso vamos a despreciar lo que fue después. Ahí alrededor también es hermoso. No, y lo que se suscita siglos después también es parte de nuestra historia y está, digamos, en capas. Yo celebro mucho ahora esta nueva forma de hacer arqueología con ventanas, porque no tiras lo virreinal, pero recuperas lo prehispánico. Entonces sí, creo que María de Puricho, también te puedo hablar de una mujer importantísima en Guatemala, que es la hija de Pedro de Alvarado y Luisa Xicoténcatl, que además gobierna Guatemala porque fundan Antigua. Entonces, conozcamos lo que hicieron todas estas mujeres, ¿no? Esa primera generación. Y ese Pedro de Alvarado sí fue mal. Sí fue mal. Tremendo. Aunque ahora lo nombran el puerto de Alvarado. Mira, es parte de él también, es Parte de nuestra historia, no la puedes negar. No, Puedes, no, exacto, el puente. puedes cambiar los nombres de las Puente de calles. Alvarado. Para los tlaxcaltecas, los mexicas eran absolutamente sanguinarios Sí, totalmente. y crueles, y los tenían en unas condiciones tremendas. Ahora sí vamos cerrando. No se sabe nada No de la sabemos muerte. de su muerte, sabemos que enfermó ¿Dónde quedó? y dónde quedó. Se No. cree que en San Francisco. Esa es una de las teorías, ¿no? Que de cólera o de... No, de Efectivamente, sí, de cólera. Se dice. esa es la más coherente, esa es la más probable, por supuesto. Porque después ya no se volvió a hablar. Porque además imagínate el tamaño de convencimiento de mujer que deja a Martín para irse a las Cibueras Sí. con Cortés, que fue un desastre de campaña, pero Ese viaje no fue muy bueno. regresar, estar casada ya y finalmente vivir con Jaramillo y tener a su hija María. Entonces, imaginemos a esa mujer en esa primera ciudad, en esos canales, en esos pequeños solares, tras lo vivido, fue testigo de esos momentos aciagos, de ese fin del mundo. Ese caída de Tenochtitlan que debe haber sido Sí, exacto. Terrible, brutal. Todo brutal, pero también vivir en Coyoacán y también tener esos años apacibles y esas... ¿no? Qué bonito. Otro mito de la historia también es esta parte donde ahora es el ayuntamiento de Coyoacán. No era Casa de Cortes. No. Estaba en la Conchita. Exacto, más bien por el área de la Conchita hay una casa que es la de las Ajaracas. No es la casa, es el solar, es el terreno. Es el terreno. Porque esa ermita sí la funda Hernán Cortés y la advocación es Nuestra Señora de la Concepción, que era la Virgen de la cual él era muy devoto. Entonces la advocación de la Conchita y el ábside de esa parroquia es del siglo XVI y fue construida por órdenes de Hernán Cortés. Que también repartió terrenos. Y fue Olmedo el que daba visitas. Exactamente, claro. Cortés también se Ese adueñó. primer padre que estuvo en la conquista, incluso antes de que llegaran los 12 franciscanos en 1524. Pero fíjate, estamos hablando de momentos fundacionales, de momentos antiquísimos, que no los tenemos, deberíamos de saber nuestra historia al derecho y al revés. Y claro, hacer análisis histórico y poner Esa celebración tan famosa, ¿no? Cuando cae Tenochtitlan, que la hacen entre tlaxcaltecas y españoles y se pone tremendo. que durante siglos se celebró ese 13 de agosto. Y de San Hipólito. Claro, porque era algo fundacional esa ciudad. Entonces, bueno, la historia está viva, la historia hay que entenderla, está viva. Y bueno, me encanta que me hayan invitado a hablar de... No, adelante. Y un poquito, Doña María. no sabemos en qué fecha, pero tampoco dónde quedó, en qué lugar, ¿no? No se sabe. Se comenta que en San Francisco. Se Se cree comenta. Eso se cree. No hay No sé. un rastro certero, no se sabe dónde quedó. Lo último que se sabe es que vivió justamente en la calle de República de Cuba,
actual, en esa casa, con esa hija, con esa vida doméstica, tras la aventura y tras la epopeya de la que fue partícipe. Y el viudo heredó, bueno, tremendo, ¿no? Además, un modelo de encomienda y un modelo muy temprano que después la corona se encargó de romper cuando se hace la Real Audiencia. Ese mundo de Cortés, que además en 1547, cuando él muere, ya quedó completamente borrado. Interesantísimo, caray, muchísimas gracias. Gracias, No, al gracias. contrario. Interesantísimo, Isabel. Bueno, acuérdense que es Hijas de la Historia de Editorial Planeta, de Isabel Revuelta. Está buenísimo, no se lo pierdan, porque no es solamente la Malinche, Y viene son el segundo. 10 mujeres, y ahí viene el segundo. Sí, viene el segundo volumen. Estoy muy agradecida a los lectores, de verdad. Para mí es maravilloso saber que están leyendo historia y luego de mujeres. Exacto. Así Qué que bonito. gracias por el apoyo. Y sí, un segundo volumen. Excelente. No conmemora 500 años, porque esto era como cerrar esos 500 años. Esto es buscar lo evidente. Las mujeres siempre hemos estado presentes en nuestra historia. Claro. La mitad. Así Te agradecemos de no, verdad al por tu contrario, tiempo. muchas gracias. Y pues bueno, adquiéralo. Nos vemos el sábado en el ADN de la Historia, a las 7 de la noche. 7 de la noche, el ADN de la Historia con Alejandro Rosas y Benito Taibo. Benito. Y a las 11 de la noche, déjame dar mi Adelante, comercial, adelante. Ideas Geniales con Gerardo Laveaga también, hablando de esas cosas que han cambiado el mundo y que hoy las vemos tan cotidianas, pero hay que hablar de eso. También 11 de la noche, ADN 40. No le cambien, ahí sigan. Gracias. También hay que hacerle la invitación para que nos tiene que estar viendo Alejandro Rosas para que venga ya y nos hable en un próximo. Y no te vas a perder este desayuno, mi querido Alex. Maravilloso, hablando de historia y tomando muy buen café con Arturo, con Pati. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Pati. Gracias, Arturo. Nos Gracias. Un vemos. capítulo más de Cápsulas de Historia. Bien cargados.